Bueno, y siguiendo con la clase pasada, vamos a hacer un pequeño repaso de esta parte de lo que son las técnicas de muestreo en especial, de lo que es el muestreo de macroinvertebrados. Y en clase pasada señalaba que pues antes de poder realizar un muestreo es importante revisar la normativa actual vigente para poder eh, obtener permisos de colecta, que es algo importante, a lo cual pues no se le ha prestado mucha atención, pero últimamente vienen tomando fuerza y ya saben que existe una normativa que es regida especialmente por la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias o que va a cambiar según la autoridad que en ese momento tenga el área a la cual usted vaya a trabajar. Por ejemplo, parques también, el hecho de muestrear en zonas de parques, considera que parques bueno, es considerado como autoridad también y puede pues determinar permisos de colecta autónomos sin necesidad de intervenir el ANLA. Les decía en la clase pasada lo importante de antes de realizar un muestreo, todo lo que tiene que ver con la implementación, los equipos, la libreta de campo. Bueno, y ustedes son estudiantes de último semestre y se supone que ya tienen cierta experiencia de campo. Les comentaba también a los estudiantes la importancia y también que existen pues ciertas escuelas en lo que tiene que ver con el manejo de la libreta de campo y que ojalá pues el día de mañana también tengamos esa fortaleza en tener o en desempeñar una libreta de campo bien hecha, que también les decía que está ya prácticamente en vía de extinción el tener una libreta de campo, pero de verdad que un biólogo sin libreta de campo no es biólogo. Entonces la importancia pues también de tener un cuaderno o una libreta de campo para poder tomar nuestros registros referente a un muestreo que estemos realizando, ya sea de macroinvertebrados, de peces, de perifiton, de aves, etcétera, etcétera. Les hablaba de la importancia también de los equipos que tenemos que llevar a campo, de las redes con las cuales trabajamos, los GPS que ya hoy en día están incorporados a los teléfonos, las cámaras, los equipos para poder tomar otros parámetros ambientales muy necesarios en el agua, como es pH, temperatura, oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Las diferentes redes, en algunos casos, pues también ya unos equipos especiales, por ejemplo, para poder determinar lo que viene siendo el caudal, como son los correntómetros. Ok, les mencionaba también de la importancia de los macroinvertebrados como organismos los cuales pueden determinar ciertas condiciones ambientales o de salud de los ecosistemas y de allí pues la importancia en aprender las técnicas de muestreo de estos organismos, ¿no? Los insectos acuáticos son unos o hacen parte de los componentes importantes dentro de los macroinvertebrados. De hecho, los insectos son el grupo más numeroso que se encuentran dentro de los macroinvertebrados. A los macroinvertebrados los podemos definir como aquellos organismos que son visibles a partir de las 250 micras y algunos alcanzan a tener pues tamaños bastante grandes de hasta 20 centímetros en algunos casos. Como vemos aquí en la diapositiva, tenemos aquí los diferentes tricópteros. En algunos casos podemos encontrar hasta microtricópteros muy por debajo del milímetro, alcanzando más o menos las 250 micras, el caso de la familia Hydroptilidae, o como el caso de algunas familias bastante grandes, como es la familia Hydropsychidae, que pueden tener o alcanzar eh, tamaños más o menos de 15, de 1.5 centímetros de tamaño. Dentro de los, bueno, decía que los macroinvertebrados es un grupo bastante grande, no solamente hay insectos, también hay oligoquetos, también hay moluscos, también hay crustáceos, caracoles, en fin, es un conjunto, un conglomerado de organismos que de una u otra manera están asociados al agua. Normalmente parte de su ciclo de vida la hacen o está eh, asociada a lo que viene siendo el medio acuático.
Por ejemplo, en el caso de la mayoría de los insectos, muchos dentro de su ciclo de vida, gran parte eh, es pues acuática. Normalmente, en el caso, por ejemplo, de los efemerópteros, ellos conviven prácticamente el 80% de su vida en el medio acuático y el 20% casi siempre solamente es ya cuando salen ya voladores a reproducirse y a colocar nuevamente los huevos para morir dentro del mismo agua o de pronto en otras zonas exportando también energía ya que son alimento de otros organismos como murciélagos, como peces, aves u otros insectos. En los muestreos, la selección del tipo puede variar según el tipo de estudio en el cuerpo de agua, el hábitat de interés e incluso también lo que viene siendo la plata que se tenga o el presupuesto que se tenga. Por ello es importante conocer las ventajas y limitaciones de los diferentes métodos. En general, el muestreo de macroinvertebrados es muy barato. Les decía a los en la clase pasada que simplemente con ir a un almacén de telas y comprar un velo de novia, un metro de velo de novia, del barato, claro está, con eso podemos generar una trampa con 2 palos de escoba y generamos una trampa de malla para hacer una colecta cualitativa. Perdón. Entonces la idea es que usted aprenda pues, los métodos que regularmente se usan en lo que viene siendo los estudios de diversidad y ecología. Entonces no existe un consenso en sí en cuál es la mejor forma de muestrear los macroinvertebrados, sin embargo, digamos que está prácticamente estandarizada o que va a depender del objetivo que se tenga y si es cualitativo o cuantitativo. Bien, déjeme por acá y le bajo un poquito el volumen a esto. Bien, una de las mejores referencias para el estudio de macroinvertebrados es los trabajos realizados por Merry Cummit para las zonas templadas y ya para las zonas de acá tropicales y especialmente para Colombia están ya los trabajos pues realizados por el doctor Roldán, donde los primeros estudios más o menos tienen una época entre los años 70 y 80 donde haya unas referencias importantes y unas guías que a pesar de ser bastante antiguas, todavía se siguen utilizando. Entonces, el tipo de metodología y el diseño experimental a utilizar en cualquier estudio de macroinvertebrados va a corresponder pues claramente con lo que es el objetivo del trabajo. Entonces, lo primero es definir qué se necesita o qué se requiere. En el caso, por ejemplo, usted está trabajando en una consultora, ¿qué necesita esa consultora? Si es simplemente un listado o si necesita hacer comparaciones entre distintas estaciones. Entonces, en términos generales, podemos diferenciar entre estudios cualitativos y estudios cuantitativos. Los estudios cualitativos son generalmente preferidos cuando el objetivo es caracterizar la biodiversidad de un lugar en particular, como les había mencionado. Entonces, en el ejemplo, cuando se requiere un listado taxonómico para una localidad determinada, simplemente se necesita pues, colectar la mayor cantidad de organismos en los diferentes hábitats que podamos encontrar. La caracterización cualitativa generalmente no son apropiadas para hacer comparaciones entre localidades, como les había mencionado. Ahora, si parte de la idea es explorar cambios, necesitamos otro tipo de metodologías, como son las metodologías cuantitativas o semi-cuantitativas, donde los estudios cuantitativos asocian a una unidad de esfuerzo de muestreo. Entonces, estos esfuerzos de muestreos van a ser determinados ya sea por un área, en el caso, por ejemplo, de cuando utilizamos la RecSurver, como vamos a ver ahorita en uno de los videos, o el tiempo cuando se habla de que es semi-cuantitativo. Entonces dice, por ejemplo, que se pueden recolectar muestras por área o por tiempo de muestreo. El objetivo de hacer un trabajo cuantitativo es minimizar las variaciones debido al método y al enfatizar cambios
que resulten de variaciones en el ambiente. Entonces, como les decía yo ahorita, existen pues diferentes ambientes, diferentes estaciones, diferentes tipos de ríos, de lugares. Este fue un estudio que realizamos en diferentes zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Cuando quieran se los puedo compartir, donde estudiamos los macroinvertebrados asociados a 8 ríos, ¿no? A 8, no quebradas, sino 8 ríos como tal. Entonces, entre estos pues, ríos reconocidos en diferentes zonas, río Manzanares, río Piedras, Mendihuaca, Fundación, entre otros que fueron muestreados. Y como observan, pues son pues, diferentes ambientes. En este caso pues se requirió pues, de diferentes metodologías y prácticamente el mismo esfuerzo de muestreo para poder comparar estas diferentes zonas, ¿no? Este artículo pues, lo pueden encontrar también en internet o me cuentan y yo se los paso. Entonces, sea lo que sea, cualquier estudio con macroinvertebrados pues debe empezar, nuevamente les digo eso, por contestar pues la siguiente pregunta: ¿cuál es el objetivo principal del trabajo? ¿Sí? Una respuesta clara es un gran paso hacia un estudio que va a ser exitoso. Si usted tiene un objetivo definido, esto nos va a ayudar pues a dar con la respuesta a ese objetivo que usted va a definir. Y eso también va a significar en ahorro de costos también, porque depende cómo sea su metodología, de esa misma manera va a depender lo que usted necesite pues en gastos. Entonces tenemos que pues en diferentes estudios cualitativos se utilizan equipos de muestreo como redes. Esperen, acá les muestro aquí unos videitos que tengo de esta parte. Se pueden utilizar pues diferentes métodos, como les decía. En diferentes muestreos usted puede utilizar una red de tipo D, que no es más que una red con forma de una D, o como la red que están viendo ahorita en el video, que es una red de tipo rectangular. Con el objetivo en este caso es registrar la mayor cantidad de taxas. Es posible utilizar pues, diferentes redes. Por ejemplo, estos chicos aquí están utilizando esta red y otros chicos están utilizando una server, porque en este caso estamos muestreando cualitativamente, más no cuantitativamente. Y también, por otro lado, existe otro tipo de muestreo, que es el muestreo o la colecta manual. Entonces, para la colecta manual no es más que utilizar pues pinzas. Este es otro muestreo que hicimos en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la parte alta del río, muy cercano a... Eso es parte alta del Palomino, pero es un camino que va por Río Ancho. Y aquí estamos muestreando pues en una gran piedra donde hay una cascada y donde hay unos organismos que se adhieren a esa piedra por donde va pues corriendo el agua, ¿no? Son unos organismos que se adhieren al sustrato, especialmente son tricópteros que se adhieren al sustrato, y estamos haciendo aquí una colecta manual con el uso de pinzas entomológicas. En el caso de, por ejemplo, algunos organismos como larvas de mariposas, de lepidópteros, en el caso de el género Petrophila, o en el caso de tricópteros del género de la familia Hydroptilidae y de la familia Siphocentronidae. En este caso pues se utiliza
colecta manual para poder ser pues atrapados. Entonces les decía, déjenme aquí parar un poquito el video para que no se me vaya a dañar. Bien, entonces simplemente esta es una red D y aquí tenemos un colador. También podemos utilizar un colador. La diferencia entre esto y esto es la técnica y pues especialmente el tamiz, el tamaño del poro. Este poro es de 250 micras, mientras que este poro prácticamente puede ser de 1000 micras. O sea, se nos van muchos bichos. Sin embargo, pues puede servir para hacer pues un estudio cualitativo, para hacer una colecta simplemente de levantamiento de biodiversidad. Entonces existen pues diferentes métodos para ambientes de aguas poco profundas. ¿Sí? Estos son estudios que hicimos también en unas consultorías acá en La Guajira. Bueno, en áreas con flujo de agua, vamos a colocar aquí un videito. En aguas con flujo de agua, utilizamos pues diferentes pues también en redes, especialmente utilizamos red Surber, ¿no? En áreas con flujo de agua pues los muestreos se pueden hacer pues colocando la red en contracorriente, como lo veíamos acá. La red se coloca de tal manera que esté en contra de la corriente, para así poder hacer pues un barrido sobre un área y que estos organismos pues caigan por efecto de la corriente directamente a la red. En áreas sin flujo de agua se utilizan otro tipo de redes que normalmente pues yo no he utilizado. Es una red que se llama Hatch. Eso más adelante vamos a hablar de esta red. Alternativamente también pues se pueden colocar pues una bandeja de color blanco para en campo poder hacer unas separaciones directas. Para estudios cuantitativos utilizamos una red Surber como la que veíamos ahí. ¿Sí? Entonces lo que tienen esta red Surber es prácticamente que presenta, como vemos aquí, pues presenta un área en el cual se puede hacer el barrido de esta área y saber o poder contabilizar los organismos asociados sobre esta área que cayeron en la red. Entonces de esta manera podemos hablar de un esfuerzo de muestreo cuando utilizamos esta red. Sin embargo, cuando no tenemos esta red Surber y contamos con una red D, podemos hacer unas proyecciones sobre el área y pues que el área sea conocida. En el caso de la red Surber, el área es de 30 por 30, ¿no? Si no estoy mal, cada es un cuadrado que tiene pues 15 centímetros de cada lado, en el cual pues se hace el barrido. Bueno, seguimos aquí colocándoles un video que va a amenizar esto. Entonces ahí veíamos los organismos que están saliendo asociados. Los macroinvertebrados se preservan y se transportan al laboratorio para luego pues ser separados. Esto vamos a hablarlo ahorita más en detalle. Pero lo normal es que
en estudios cuantitativos el proceso de preservación y el proceso de colecta sea mucho más preciso y mucho más de cuidado que simplemente hacer un levantamiento de biodiversidad. Entonces podemos hablar también de que existe otro tipo de método que es el llamado estudios semi-cuantitativos. Los semi-cuantitativos, en vez de utilizar un área como esfuerzo de muestreo, en los semi-cuantitativos se utiliza por ejemplo, tiempo. Entonces podemos definir, por ejemplo, que en cada zona me demore 20 minutos, o por cada microhábitat usted se va a demorar 20 minutos, o el tiempo que usted, según la metodología que usted vaya a citar, usted se va a demorar. Entonces existen diferentes autores que hablan de tiempos de muestreo en esta metodología semi-cuantitativa. En este caso el esfuerzo de muestreo ya van a saber que pues es el tiempo. ¿Okay? Segundo acá, nuevamente un video por acá. Bueno, en ambientes de agua poco profundas, pues hablamos de ríos, lagos, especialmente lo que son las ciénagas, y cuerpos de agua donde podemos alcanzar pues el fondo. Cuando podemos alcanzar el fondo con nuestras manos, estamos hablando de que son ambientes de aguas poco profundas, ¿no? Para este tipo de cuerpos de agua pues se tienen una diversidad de redes manuales, pues las cuales se pueden comparar o bien pues construir con una malla fina resistente. Es importante pues utilizar una malla fina, ya que muchos macroinvertebrados acuáticos son bastante pequeños y la mayor parte de estos pueden simplemente escaparse por la red. Lo normal es utilizar una red que esté entre las 500 micras y las 250 micras. Ahora hablamos, chicos, de lo que son los métodos cualitativos pues para ambientes de agua poco profunda. Lo normal es que se utilicen pues redes de tipo D. También se puede utilizar una red Surber, pues sin tener en cuenta la cuestión del área, ¿no? La bandeja de color blanco, por lo que les decía, en campo. Esto era cuando el profesor Bienvenido era alumno mío y también pues pasó por el tema de los macroinvertebrados. Los que conocen al profesor Bienvenido o lo van a conocer. Entonces se utiliza una bandeja de color blanco para hacer un contraste entre los organismos. Entonces los organismos que se muevan son los organismos que van a ser pues seleccionados. Hablamos ahora pues de estudios cuantitativos, y entonces podemos utilizar lo que les decía yo, la red Surber o la tipo Hedge. Esta es la Hedge, que es diferente, pero esta se utiliza más que todo para ambientes en donde exista poca corriente, ¿no? Lo normal es que yo siempre he utilizado pues estos dos tipos de red. Esta la he utilizado muy poco. Hablamos ahorita también pues de sustratos artificiales para el método también de aguas poco profundas, en donde se puede pues proveer un diseño experimental bajo ciertas circunstancias, donde lo que se hace es que se colocan
pues ladrillos amarrados de cierta manera y se deja durante cierto tiempo. Entonces podemos hablar de la colonización de macroinvertebrados. Puede ser un estudio que se haga semanal durante un periodo que usted pues determine cómo va a ser esa colonización, esa dinámica de colonización, ¿sí? Estos tipos de estudios lo normal es que sean cuantitativos, pues ya que tenemos ya sea un peso o un área que podemos pues medir con estos ladrillos o estas baldosas. También se pueden utilizar baldosas. Por otro lado tenemos también lo que son las de deriva. Sí, estas, que son las colectas con trampas de deriva, que no es más que redes que van a ser dejadas o fijas durante un tiempo determinado y donde pues los macroinvertebrados que se dejan arrastrar por las corrientes van a ser atrapados. Estas redes lo normal es que se hagan monitoreos durante 24 horas, donde cada 6 horas se revisa la red y se guarda el material que se ha pues colectado durante el periodo de las 24 horas. Estos estudios pues también son cuantitativos, pues ya que podemos tener en cuenta en este caso no un área, sino el tiempo que determinaron, el tiempo que se utilizó pues para atrapar estos organismos que llegaron pues por deriva. En la universidad pues tenemos también un estudio de una chica que hicimos pues deriva de macroinvertebrados y también deriva de transporte de materia orgánica. También pues para métodos o ambientes de agua muy profunda ya la cosa cambia. Ya hablamos de aguas que son pues profundas, en donde se incluyen pues segmentos de ríos largos, embalses, entre otros, donde es muy complicado pues trabajar, ya que son ambientes de difícil acceso y que las texturas del bentos no facilita el muestreo, pues porque vamos a encontrar pues mucho lodo en estas zonas. Hablamos por ejemplo de muestrear ríos como el río Magdalena, como el que vemos acá en la foto, o de un gran lago como el que vemos también acá en la foto, donde he tenido la oportunidad de muestrear también. Para este caso pues utilizamos lo que son pues dragas, y más que todo aquí pues también al utilizar dragas, como estas dragas tienen la capacidad de colectar cierta cantidad de sedimento, y podemos calcular, dependiendo el tamaño o el área de esa draga, pues la densidad que se va a registrar para según las abundancias encontradas con lo que es el esfuerzo de muestreo, ¿no? Lo que yo les decía, tener en cuenta ya sea el área en este caso para determinar la cantidad de organismos asociados sobre esa área. Entonces lo que les decía, las muestras son cuantitativas, ya que se recolecta en un área determinada del fondo y en una cantidad de sustrato. Entonces estas son las dragas que podemos utilizar. Esta es una Bambin que tiene un área en este caso de 640 centímetros cuadrados, o esta draga que es una Ekman, que también se utiliza en este tipo de ambientes. Esta draga tiene la capacidad de ir abierta, y cuando se encuentra con el sedimento en el fondo, cuando cae al fondo, tiene la capacidad acá de que tiene una seña, y esta seña se deja caer y luego ella simplemente lo que hace es que arrastra el sedimento. En el caso de la Ekman trabaja en base a unos resortes donde
ella va abierta. Cuando cae en el sedimento se envía pues un mensajero, que es una especie de peso, que cuando cae activa esos resortes que hacen que cierre, eh, pues que se cierre la draga y que pues atrape el sedimento. Hablamos ahora entonces de lo que es la preservación de las muestras. En la preservación de las muestras, lo normal es utilizar alcohol. En este caso, según la literatura, nos recomienda utilizar alcohol al 80%. Nosotros conseguimos alcohol al 96%, y con eso pues trabajamos. Sin embargo, pues también es recomendado trabajar con alcohol al 70 o el 75, que es el alcohol ese que venden en las droguerías y que, bueno, hace poquito era barato. Ahorita con esta situación ese alcohol tuvo que ponerse un poquito caro, me imagino. La otra alternativa es la utilización de la formalina. La formalina es una forma, un formol que está a menos concentración. El formol normalmente viene a concentraciones de 35, 37 y se baja simplemente al 5% con la utilización de agua. Entonces pues también se puede utilizar formalina. Los dos pues tienen sus ventajas y sus desventajas. La ventaja que tiene la desventaja pues que tiene la formalina es que el formol es altamente cancerígeno. Sin embargo, su ventaja es que se utiliza mucho menos, o sea que nos va a rendir mucho más. Otra ventaja es que no cambia el tamaño de los organismos, a diferencia del alcohol, que lo que hace es que incrementa el tamaño de los organismos. Yo vengo utilizando alcohol por la cuestión de que el formol es bastante cancerígeno. Sin embargo, ahorita con esto que está pasando, yo creo que nos va a tocar utilizar nuevamente formol. La cantidad que se le echan a las muestras, como vemos acá en la foto, la cantidad que se le echa a las muestras va a depender de la cantidad de agua con que venga la muestra, que la verdad debemos minimizar la cantidad de agua y pues tratar de preservar con suficiente alcohol la muestra. Lo importante es que ese alcohol pues llegue completamente a la muestra, y no que simplemente sea un chorro pequeño y que no alcance a inundar toda la muestra. He tenido casos en que a ciertas muestras le echamos poquito alcohol y estas muestras, al pasar del tiempo, el alcohol se evapora y se pudre muy rápido, ¿sí? Pues lo recomendado es que si le vamos a echar poquito alcohol, lo recomendado es refrigerarlas, meterlas a la nevera, no congelarlas. Al congelarlas dañamos a muchos organismos, ya que pues las células se congelan y esto hace que se rompan ciertas estructuras celulares y nos dañen completamente las muestras. Por lo tal es meterlas en la nevera, pero lo recomendado más que todo es procesarlas enseguida en el laboratorio. Es lo más recomendado para evitar pues problemas. Al procesarlas es separarlas con la utilización de bandejas y de tamices en un laboratorio y con la utilización también pues de un estéreo, y separar las muestras y colocarlas en frascos para su posterior identificación. Una cosa importante es también las etiquetas. Las etiquetas son importantísimas porque nos dan la información del estado de esa muestra en el momento que vayamos a hacer las identificaciones. Una mala etiqueta nos puede dañar todo el muestreo, pues ya que no vamos a tener información referente a esa etiqueta. Una etiqueta es prácticamente como la cédula
de cada muestra, ¿no? La identificación. Su cédula le dice a usted dónde vive y qué persona es, cuántos años tiene y todo lo demás. Las etiquetas deben tener esta información de tiempo, de el método que se utilizó, quién muestreó y la fecha especialmente, y los sitios, y si muestreó en diferentes hábitats, los hábitats que muestreó. ¿Okay? Sin embargo, pues según la literatura hay unas recomendaciones que nos hablan de que la información sobre de que estas etiquetas deben tener la información sobre la técnica, el tipo de red, tamaño de malla, el tamaño de los poros de la malla, los datos de diseño experimental, los métodos de separación del material, si se utilizó microscopio, si se utilizó lupa. Ya eso es una cosa ya pues, para el trabajo de laboratorio. La ubicación del material colectado, las referencias usadas en la identificación, ya esto sí ya es para el laboratorio. Bueno chicos, ese es esa es la clase de hoy.